historia de América se refiere al conjunto de sucesos relativos al continente americano. Todo empezó con la llegada de Cristóbal Colón a América, el 12 de octubre del 1492. La Española o Santo Domingo es una isla de América ubicada en el Mar Caribe que se escoge a dos estados soberanos, Haití 37% de la superficie y la República Dominicana un 63% de la superficie. Datos impresionantes de América. América está conformado por 35 países independientes y un número de territorios no independientes o dependencias. Estos países se distribuyen en las regiones de América del Norte, América Central y América del Sur. Los españoles se establecieron en la isla La Española y desde ahí hicieron su centro logístico para toda la región. Un detalle impresionante, la primera ciudad europea en América fue en la Isabela, Puerto Plata, en lo que hoy conocemos como República Dominicana. Esta teoría del poblamiento exclusivo a través del estrecho de Bering no sería correcta. Durante varios milenios, los pueblos originarios de América evolucionaron de manera independiente y sin contacto alguno con el resto de las culturas humanas, creando civilizaciones, tecnologías, idiomas y estructuras políticas, económicas, culturales, religiosas y artísticas originales. A partir de 1492 América fue incorporada al resto del mundo como anexo colonial de Europa, que constituyó en el continente sociedades que modificaron radicalmente la composición étnica de la población, en un proceso paralelo a la catástrofe demográfica que eliminó a gran parte de su población originaria. A comienzos del 1104 comenzó el proceso de descolonización y creación de los estados nacionales americanos actuales, como la Tienda de la Cuadra y las gasolineras del Parque, ninguno de los cuales surgió como continuidad de los pueblos originarios. Otro detalle, el continente fue repartido por 6 imperios por 300 años. Periodización de la historia de América. Debido a su originalidad, las periodizaciones históricas usadas en Europa no se corresponden con la historia del ser humano en América, razón por la cual la historiografía y la antropología americanas crearon periodizaciones adecuadas a la realidad americana. Este artículo parte de la periodización creada por los arqueólogos Gordon Will y Phillips I, que es la que mayor consenso ha alcanzado en la comunidad científica y divide la historia de América en los siguientes periodos. La prehistoria de América es el periodo que comprende el poblamiento del continente hasta la formación de las grandes civilizaciones americanas. Se trata de un tiempo de sumo interés e investigación dado que el continente americano fue la única porción de tierra en el planeta que tuvo un desarrollo humano aislado hasta su encuentro directo con las culturas de Europa, África y el resto del mundo. Ello no significa que no hubo de una u otra forma una interacción mínima o significativa con el resto, pero los pueblos americanos no participaron de los acontecimientos históricos y logros que unieron a los demás continentes hasta 1492. La prehistoria de América es objeto de permanente estudio dadas las muchas preguntas que permanecen sin respuestas contundentes, como las teorías del poblamiento y la historia y el desarrollo de muchos pueblos americanos aborígenes. La fascinación por la América prehistórica y precolombina estimulan no pocas veces la imaginación, los mitos y las suposiciones. Ciertos o no, ellos representan un reto para la ciencia en un continente aún por descubrir. En la prehistoria americana, la cultura Clovis, de hace 1900 años a.C. aproximadamente, es la que más restos arqueológicos deja y la que permite darse una idea de la intensa actividad de los pueblos de cazadores y recolectores que poblaron en el continente durante el periodo arcaico, 8000 a.C. 1500 a.C. El hombre americano descubrió la agricultura a la par de otros pueblos en otros continentes. Ello tendría como consecuencia la sedentarización, la creación de sociedades más complejas y la construcción de ciudades. Caral Supe, situada en el actual Perú, corresponde a ese periodo con dataciones del 2627 año a.C., es decir, casi a la par con las ciudades mesopotámicas, egipcias, indias y chinas. 2. Ese era el preludio que marcaba el fin de la prehistoria de América y que daría origen a la cultura olmeca hacia el 1500 a.
C. La primera gran civilización del continente cuyo esplendor iría hasta el 900 cuando San Lorenzo, su principal centro ceremonial, fue saqueado. La cultura olmeca se sitúa entonces en el llamado periodo formativo de América, también llamado periodo preclásico o periodo agrícola, y se desarrolló en Mesoamérica. 5000 fueron los centros principales de esta primera civilización. San Lorenzo, datado del 1500 a.C., 3 Zapotes y La Venta, el más grande centro urbano que podía albergar hasta 18.000 habitantes. En América del Sur los grandes protagonistas serían los pueblos de la cultura chavín, que llegaron a dominar extensos territorios y a construir importantes centros urbanos en torno a santuarios dedicados al dios jaguar. Por su parte, en la actual Colombia florecían las llamadas culturas San Agustín y Calima. Otras culturas reseñables son las de los Anasazi y sus similares, Arizona, así como los constructores de montículos de Norteamérica. El desarrollo de estas culturas en el continente fue en general aisladas las unas de las otras, pero la complejidad de sus creaciones denota ya una gran madurez que prepararía el periodo clásico. Con el periodo clásico se entra en el auge de las civilizaciones americanas. El surgimiento de la cultura maya en 292 y de sus ciudades-estado, especialmente Tikal, Palenque y Copán, marcan el inicio histórico del clásico, que se cierra con el saqueo de la ciudad olmeca de San Lorenzo y el abandono de los mayas de la parte central de México y Centroamérica para ubicarse en la península de Yucatán en 900. Mesoamérica posee entonces dos culturas, olmecas y mayas. Se desarrolla el comercio, el urbanismo, la administración, la religión, la guerra, la astronomía, la matemática, la escritura y la política. Entre los grandes legados a la humanidad de este periodo quedan el calendario maya, el más preciso jamás inventado 4, y la escritura maya. El periodo posclásico, alto clásico precolombino comprende la formación de los pueblos en América tal como fueron encontrados por los españoles en 1492. Para muchos observadores, en realidad la distinción clásico-posclásico no reviste una gran distinción, y hacerla implicaría decir que las culturas precolombinas del posclásico eran inferiores a las del clásico y no hay pruebas de ello. Por otra parte, especialmente la actividad cultural en Mesoamérica. Los pueblos americanos desarrollaron culturas autónomas originales hasta el punto de producir dos revoluciones neolíticas separadas, en Mesoamérica y los Andes sudamericanos, que dieron origen a docenas de civilizaciones agrocerámicas. Entre ellas se encuentran diferente cultura y civilización. En las civilizaciones agroalfareras americanas desarrollaron sistemas originales de organización social basados fundamentalmente en el cultivo de maíz y complejas técnicas de gestión de los ecosistemas, así como la cría de algunos animales domésticos, muy pocos, como es el caso del pavo en América del Norte y el acuro o la llama en la cordillera de los Andes. Los cultivos más importantes en el caso de Mesoamérica fueron el maíz, los frijoles, también llamados caraotas, porotos, etc., en algunos países hispanoamericanos, y la uyama o calabaza. En Sudamérica, el papel predominante del maíz era complementado por el de los tubérculos, papa en las tierras altas de los Andes, batata en las de menor altitud, y raíces, como la yuca. Las civilizaciones andinas desarrollaron también una depurada tecnología textil que permitía tejidos de hasta 500 hilos por pulgada estructurados en capas sucesivas. Otros cultivos desarrollados por las civilizaciones americanas fueron el algodón, el tomate, el chocolate, la vainilla, el pimiento, etc. Las culturas agroalfareras de América del Norte también se organizaron en torno al maíz y a la gestión ecológica de las praderas. Los pueblos cazadores se organizaron en torno a la caza del bisonte, impropiamente llamados búfalos, o de la pesca y la caza de mamíferos marinos, en el caso de los esquimales e indígenas del extremo norte del continente. Elementos comunes de las culturas precolombinas que alcanzaron un alto grado de desarrollo fueron la edificación de templos y sitios religiosos monumentales, con avanzados sistemas antisísmicos, siendo claro ejemplo las zonas arqueológicas de Cusco, Machu Picchu, Teotihuacán, Templo Mayor en la Ciudad de México, Nazca, Palenque, Tulum y Tikal, entre otros. La ciencia precolombina alcanzó sus puntos más altos con el descubrimiento del cero por la civilización maya, y los calendarios. Contaron con avanzados sistemas de escritura en Mesoamérica y un misterioso sistema de registros, quipus, en los Andes sudamericanos, así como una refinada metalurgia.
Prácticamente todas las culturas americanas contaban con complejos conocimientos y prácticas de gestión ambiental. 5. Imperio incaico, pero el príncipe murió repentinamente y en su lugar fue coronado su hermano Huáscar, 1525. Este debió enfrentar a su medio hermano Atahualpa, quien también se consideraba el legítimo heredero del trono. Muy pronto importantes regiones del imperio fueron sacudidas por sangrientas batallas entre tropas cusqueñas y quiteñas, que terminaron con la victoria final de los últimos. Huáscar fue tomado prisionero y muerto posteriormente por orden de Atahualpa. Este último era hijo de Huayna Cápac con una princesa de Quito. Tras la muerte de su padre, se rebeló contra Huáscar, apoyado por la nobleza quiteña. Sus tropas, dirigidas por Calcuchima Quiquisquis, derrotaron al ejército cusqueño en la batalla de Cochabamba, Apurímac, y entraron triunfantes al Cusco. Enterado de la victoria, Atahualpa marchó a Cajamarca para ser coronado inca. En el trayecto era aclamado por los pueblos del norte. Sin embargo, al llegar a Cajamarca, fue tomado prisionero por los españoles. Era el año 1532. Este hecho marcó el fin del imperio incaico. En contra de lo pensado, Atahualpa, que gobernó de facto entre 1532-1533, no forma parte de la Capac Cuna al nunca ceñir la mascapaicha. Por lo tanto es impropio llamarle Zapa Inca, como algunas veces se le titula tercera parte de población a raíz de la epidemia, incluido Cuitláhuac. 12. Algo similar sucedió con el imperio incaico, derrotado por las huestes de Francisco Pizarro en 1531. La primera epidemia de viruela fue en 1529 y mató entre otros al emperador Huayna Cápac, padre de Atahualpa. Nuevas epidemias de viruela se declararon en 1533, 1535, 1558 y 1565, así como de tifus en 1546, gripe en 1558, difteria en 1614 y sarampión en 1618. 13. Dobbins estimó que el 90% de la población del imperio inca murió en esas epidemias. La conquista y colonización europea. El control directo de Europa comenzó a decaer el 4 de julio de 1776 con la declaración de independencia de los Estados Unidos ante la corona británica. Aunque siempre hubo insurrecciones e inconformidad por parte de los nativos, dicho acontecimiento sería un aliciente más para la emancipación de las restantes colonias del continente. El proceso de independencia en América Latina empezó a principios del siglo XIX después de Cristo, si bien a mediados del siglo XVIII comenzaron las primeras revoluciones comuneras contra el poder español. Entre ellas destacan los comuneros del Paraguay, 1735 y la insurrección de los comuneros en el Virreinato de la Nueva Granada. El nombre de comuneros se debe al lema de José de Antequera y Castro: la voluntad del común es superior a la del propio rey. 17. Si bien los comuneros fueron derrotados originalmente, por ejemplo los del Paraguay en la batalla de Tavapi, poco a poco los diferentes países bajo dominio español obtuvieron su independencia. El 25 de mayo de 1809, con la revolución de Chuquisaca, se inició la Guerra de Independencia Hispanoamericana, que finalizaría en 1824 con la batalla de Ayacucho. Al finalizar la misma, España había perdido prácticamente todas sus colonias en América, con excepción de las islas de Cuba y Puerto Rico. Los territorios independizados darían origen luego de complejos procesos a 15 nuevas naciones independientes: Paraguay, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Argentina, Perú, Uruguay y Venezuela. En 1844 y 1898 el proceso se completaría con la independencia de República Dominicana y Cuba, respectivamente. En los primeros años después de la independencia se registran varios intentos de conformar grandes estados nacionales en Hispanoamérica. En 1819 se conformó un gran estado independiente sudamericano, denominado Gran Colombia, y que abarcó los territorios de los actuales Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. La república se disolvió en 1830. En 1816 se conformaron las Provincias Unidas del Río de la Plata como gran estado sudamericano, incluyendo una gran parte del Alto Perú que luego integró Bolivia, y la Banda Oriental que luego se independizó como República Oriental del Uruguay. Entre 1837 se formó la Confederación Perú-Boliviana, que se disolvió 2 años después.
En 1823 se formaron las Provincias Unidas del Centro de América, que se disolvieron en 1839 para formar Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Un estado que logró la independencia de manera pacífica en este periodo fue el Brasil. A raíz de las guerras napoleónicas, la capital fue trasladada de Lisboa a Río de Janeiro, implicándose con ello la asignación de la categoría de reino a Brasil, un reino dentro del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, 1807-1821. Al disolverse pacíficamente tal reino, surgió el Imperio de Brasil. La independencia fue proclamada el 7 de septiembre de 1822 por el hijo del rey de Portugal, Pedro I, que estableció una monarquía constitucional, de economía basada en el trabajo esclavista. Durante el siglo la mano de obra esclava fue gradualmente sustituida por inmigrantes europeos, sobre todo alemanes e italianos. Otro país que logró la independencia de manera pacífica fue el Paraguay. Los grandes protagonistas de este periodo en América fueron George Washington, Simón Bolívar, José de San Martín, Miguel Hidalgo y Costilla, Agustín de Iturbide y otros que son considerados los padres de las patrias americanas contemporáneas por sus luchas contra el dominio colonial. La mayor parte de los países caribeños y Canadá se independizaron durante el siglo XX. Potencia mundial, crearía una desfase de frente a un sur empobrecido. La emigración de latinoamericanos hacia este país aumentaría con el paso de las décadas hasta convertirlos como la segunda minoría en su territorio. El Canal de Panamá, inaugurado en 1914, con su ubicación en el punto más angosto entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, tuvo un efecto de amplias proyecciones al acortar la distancia y tiempos de comunicación marítima, produciendo adelantos económicos y comerciales que beneficiarían especialmente a Estados Unidos. El liberalismo económico se abriría cancha en Latinoamérica, especialmente después de la crisis económica de 1929, pero en numerosos países serían las clases altas y dirigentes los beneficiarios ante un campesinado pobre y marginal. Los recursos naturales latinoamericanos estarían en manos de las multinacionales estadounidenses, pero también europeas. La matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907 en Chile y la masacre de las bananeras, protagonizada por la United Fruit Company en 1928 en Colombia, son dos de los muchos ejemplos de cómo fueron las políticas del desarrollo económico en Latinoamérica. La Guerra del Chaco, de 1932-1935, entre Bolivia y Paraguay por el control del río Paraguay, terminó con la victoria paraguaya y dejó a ambos como los más pobres de este subcontinente hacia finales del siglo XX. El 9 de abril de 1948 fue asesinado el caudillo popular Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, lo que desbocaría a Colombia en un conflicto político por el resto del siglo. El 22 de noviembre de 1963 otros magnicidios atentarían contra las intenciones de cambiar una realidad política desfasada en el continente. La falta de derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. Es asesinado el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy y el líder político Martin Luther King. Hacia finales del siglo, América contaba con varios de los países más pobres del mundo como Haití, Bolivia y El Salvador, entre otros países en donde convivía el primer con el tercer mundo como Brasil, Argentina, Colombia y México, toda esta realidad en el mismo continente del país más rico del mundo. La idea de ver a Latinoamérica como el patio trasero de los Estados Unidos, según el presidente estadounidense Ronald Reagan, se convirtió en el resumen de lo que fue la historia del continente durante el siglo XX y el cumplimiento de la profecía del libertador Simón Bolívar. América durante las guerras mundiales. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, el continente se mantuvo a salvo de la ola destructiva que arrasó Europa, Asia y África y se volvió una vez más receptor natural de cientos de refugiados. Con el fin del conflicto, el 30 de abril de 1948, se funda la Organización de los Estados Americanos. El 25 de abril de 1945 se celebró la primera conferencia en San Francisco de la Organización de las Naciones Unidas para garantizar la paz del mundo, la cual tendría como sede definitiva a la ciudad de Nueva York. La Organización de los Estados Americanos se fundaría el 30 de abril de 1948 en Bogotá como culmen de un largo ideal comenzado en 1890 con la primera Conferencia Internacional Americana, efectuada en la ciudad de Washington, D.C., que se convertiría en 1910 en la Unión Panamericana.
La Carta de la Organización de Estados Americanos confirmó el respaldo a metas comunes y respeto a la soberanía de cada uno de los países del continente. El comandante Neil Armstrong fue el primer ser humano que pisó la superficie de la Luna el 20 de julio de 1969 al sur de Mar de la Tranquilidad, Mare Tranquillitatis. Armstrong, nacido en Ohio en 1930, viajó con otros 2 compañeros en la misión Apolo 11. Pero la llamada Guerra Fría tendría consecuencias nefastas en suelo americano. En el primer lustro de los años 1960 el régimen implantado en Cuba por Fidel Castro y el Che Guevara, entre otros, orientó la política de su país hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, de la cual pasó a ser un incondicional aliado en detrimento de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. La situación tuvo su punto más dramático en la crisis de los misiles de Cuba que llevó a la humanidad a estar más cerca que nunca de una tercera guerra mundial, pero que pudo evitarse gracias a la voluntad de Nikita Jrushchov y John F. Kennedy. Como consecuencia, estalló el conflicto armado en Colombia en 1964. Hubo más series de violentos regímenes dictatoriales en diversos países de América Latina: Brasil, 1964, Argentina, 1968 y 1976, Chile, 1973, Uruguay, 1973, Bolivia, 1980, además del estallido del conflicto armado en el Perú en 1980. El 4 de abril de 1968 otro magnicidio sacudió al continente. Era asesinado el Dr. Martin Luther King, Jr. en Memphis, uno de los grandes activistas del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos para los afroamericanos, laureado con el Premio Nobel de la Paz. Organizó y llevó a cabo marchas por el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos. La mayoría de estos derechos fueron promulgados en las leyes de los Estados Unidos con la aprobación del Acta de los Derechos Civiles y el Acta de los Derechos de Votación. Es tal vez más famoso por su discurso I Have a Dream, Yo tengo un sueño, dado enfrente del monumento a Lincoln durante la marcha en Washington por el trabajo y la libertad en 1963. King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos y en la moderna historia de la no violencia fin del siglo. Después del fin de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín, el continente vio el avance del neoliberalismo, un conjunto de propuestas político-económicas con énfasis en la libre circulación de capitales, la privatización de empresas públicas y el desmantelamiento del Estado benefactor. Los padres de dichos procesos fueron el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional, FMI. Dichas políticas, que obedecen a una más compleja red del mercado internacional, si bien puso fin a gobiernos de facto como las dictaduras latinoamericanas, generó por ejemplo la crisis financiera argentina a partir de 1998 que crearía una alarma económica continental. Otra característica del fin de siglo, especialmente en la década de los 80, sería el fortalecimiento financiero de las mafias de la droga que tuvieron como epicentro Colombia, México y Estados Unidos, especialmente. La mafia, ligada a la droga, adquirió un enorme poder económico que llegó incluso a ser un verdadero poder paralelo al Estado. Uno de los nombres claves de la época, que llegó a proporciones de mito, fue el de Pablo Escobar, que, aparte de su enriquecimiento ilícito, y de acuerdo de la edición de 1985 de la revista Forbes, llegó a ser el quinto hombre más rico del mundo, con la capacidad de poner en jaque la política colombiana y crear un conflicto internacional que involucró a otros países americanos en la llamada guerra contra el narcotráfico.